Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 4. Amarás al Señor tu Dios. Nuestro texto inicial se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Número 1. Introducción. En la religión judía, una de las oraciones más importantes se extrae de Deuteronomio capítulo 6. Se la conoce como el Shema, basado en la primera palabra hebrea de la oración de la raíz Shema, que significa escuchar o incluso obedecer. Una palabra que aparece una y otra vez, no solo en Deuteronomio, sino en todo el Antiguo Testamento. La primera línea del Shema en hebreo dice así: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Significa: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. En la tradición judía, esta escritura se repite como una oración, con los ojos cerrados, con la intención de que nada distraiga de pensar en Dios. Esta primera línea del Shema se considera una afirmación de la naturaleza monoteísta de Adonai Elohenu, Jehová nuestro Dios, y la lealtad de Israel solo a Él y a ningún otro Dios. De hecho, también se podría leer como Jehová es nuestro Dios. Esta línea es parte del primer discurso que Moisés les dio a los hijos de Israel cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Sin embargo, lo que sigue a esa línea de apertura es una poderosa expresión de la verdad que sigue siendo tan esencial ahora como lo fue entonces. Número 2. Amar a Dios. Después de que Moisés le relatara a los hijos de Israel la historia de su pueblo, comenzó a darles instrucciones sobre lo que debían hacer para tomar la tierra y prosperar en ella. De hecho, se podría argumentar que la mayor parte de Deuteronomio es simplemente eso: el Señor comunicando a su pueblo lo que tenía que hacer para cumplir con su parte del pacto establecido con ellos en cumplimiento de la promesa hecha a sus padres. Deuteronomio 6 comienza así: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Cuando leemos los versículos 4 y 5, ¿qué mandato les da Jehová Dios a los hijos de Israel en el versículo 5? ¿Qué significa este mandato? ¿Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón? Qué interesante es que aquí, en medio de la ley, en medio de todas las advertencias, las reglas y las disposiciones, se exhorte al pueblo a amarlo de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, lo que indica la naturaleza absoluta de este amor. Amar a Dios con todo el corazón, el alma y las fuerzas significa que nuestro amor por Él debe ser supremo sobre nuestro amor por todo y por todos los demás, porque Él es el fundamento y la base de todo nuestro ser, nuestra existencia y todo lo demás. El amor por Él debe poner en la perspectiva adecuada nuestro amor por todo lo demás. En hebreo, la palabra tú, para Dios, tu corazón, tu poder, está en singular. No dice vuestro Dios, vuestros corazones, etc. Sí, Dios le estaba hablando al pueblo como unidad, pero esa unidad depende de la fortaleza de cada una de las partes. Quiere decir, aunque era toda la congregación, le estaba hablando a cada persona en forma individual.
El Señor quiere que cada uno de nosotros, aunque sea parte de un cuerpo más grande, sea fiel a Él en forma individual, y el fundamento de esa fidelidad debe ser nuestro amor por Él, por quién es Él y por lo que ha hecho por nosotros, por lo que ha hecho por mí. ¿Qué significa para ti amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas? Hagamos de cuenta que, aparte de toda la congregación presente, era como si estuviera viéndote a ti solamente y hablándote en forma individual, y tú también correspondiendo de manera individual a ese maravilloso amor que Dios te ofrece. Número 3. Temer a Dios. Moisés les dijo a los hijos de Israel que amaran a Dios con todo lo que tenían. Era un mandato. Sin embargo, pocos versículos antes, Moisés les dio otro mandato: que temas a Jehová tu Dios, en el versículo 2. Ahora, yendo al capítulo 10, verso 12, ¿qué dice este texto sobre el amor y el temor y cómo lo entendemos? En un versículo se le dice que teman a Dios, en otro que lo amen, y en este versículo se les dice que lo teman y lo amen al mismo tiempo. Según la interpretación común de la palabra temor, esto puede parecer una contradicción, pero no lo es. El temor de Dios, en el sentido de admiración y respeto por quien es Él, su autoridad, su poder, su justicia y su rectitud, especialmente en contraste con nuestra pecaminosidad, debilidad y total dependencia de Él, debería ser una reacción natural. Somos seres caídos, seres que hemos violado la ley de Dios y que, si no fuera por su gracia, merecemos la condenación y la muerte eterna. Leyendo Efesios capítulo 2, verso 1 al 10, estos versículos, ¿cómo deberían ayudarnos a entender cómo temer y amar a Dios al mismo tiempo? A pesar de que éramos hijos de ira, por eso deberíamos temerle. Cristo aún así murió por nosotros y así nos dio una nueva vida en Él, que incluye librarnos del pecado y la condenación del pasado. Por eso debemos amarlo, y así como esto se aplica a nosotros hoy, este mismo principio se aplicó al antiguo Israel. Habían sido cautivos en Egipto, condenados a la esclavitud y la opresión durante toda su vida, y sin embargo, solo el amor de Dios por ellos y la misericordia hacia ellos fue lo que los guió a su gran liberación y redención. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá. No es de extrañar entonces que amen y teman a Dios al mismo tiempo, y si ellos hicieron eso, ¿cuánto más deberíamos amarlo y temerlo nosotros, al contar con la gran verdad de la muerte de Jesús en la cruz en nuestro favor? Leyendo Apocalipsis 14, versos 6 y 7, ¿cómo debemos entender que el mandamiento temer a Dios debe ser el primer mandamiento del mensaje del Señor para los últimos días de este mundo caído? A la luz de lo que sabemos sobre lo que se avecina en el mundo, ¿por qué este mandato tiene tanto sentido? Pongámonos a pensar, cuando admiramos a un ser humano, le aplaudimos, incluso lo vitoreamos y a veces casi lo adoramos, levantamos las manos y lo exaltamos con nuestra voz. Cuánto más nuestro Dios, un Dios digno que nos ha amado, que nos ha librado del Egipto espiritual, de aquel lugar donde estábamos engañados y esclavizados por cientos de años para ir en la dirección contraria a lo que Dios pedía de nosotros. Cuánto Dios merece nuestra alabanza, nuestra fidelidad por tantas misericordias que ha manifestado hacia nosotros, hoy inclusive con la vida y con la luz que recibimos. Número 4. Él nos amó primero.
Incluso en medio de los estatutos y las ordenanzas de Deuteronomio y todas las amonestaciones que advierten a la nación judía que el pueblo debe obedecer sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, ellos debían amar a Dios ante todo y con todo su corazón, alma y fuerzas. Por supuesto, tenían buenas razones para hacerlo. Ahora, leyendo Deuteronomio capítulo 4, verso 37, capítulo 7, verso 7 y versos además 8 y 13, capítulo 10, verso 15, capítulo 23, verso 5 y finalmente capítulo 33, verso 3, que enseñan estos versículos sobre el amor de Dios por su pueblo. Una y otra vez en Deuteronomio, Moisés le contó al pueblo del amor de Dios por sus padres y por ellos, pero más que con palabras, el Señor reveló este amor con sus acciones. Es decir, que a pesar de sus defectos, sus fracasos, sus pecados, el amor de Dios por ellos se mantenía firme, un amor que se manifestó poderosamente en su trato con ellos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. ¿Cómo nos ayuda este versículo a entender por qué debemos amar a Dios? El amor de Dios por nosotros es anterior a nuestra existencia, en el sentido de que el plan de salvación estaba en marcha mucho antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Y como dijo el Espíritu de profecía, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Cuán dichosos somos todos porque Dios es efectivamente un Dios de amor, un amor tan grande que lo hizo ir a la cruz por nosotros, un amor abnegado por lo que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. En consecuencia, hoy tenemos una revelación del amor de Dios por nosotros que los hijos de Israel probablemente ni siquiera podrían haber imaginado. En lugar de ser amor, y si Dios fuera odio, o si fuera indiferente, ¿qué tipo de mundo sería este? ¿Por qué la revelación del amor de Dios por nosotros es algo en lo que verdaderamente deberíamos regocijarnos? Pensemos en dos cosas. Número 1, el amor y el celo de Dios no son como el amor humano, es muy diferente, incluso su ira, porque está basada en su celo por nosotros, nos ama tanto, nos cuida, y en esa atmósfera debemos de pensar cómo Dios nos ama, nos cuida, y cuando somos rebeldes se manifiesta su ira, pero recordemos, no es la ira humana, es la ira divina que siempre va a buscar nuestro propio bien. Por eso será que todos aquellos que no obedecen a Dios, son rebeldes a sus mandamientos, ellos en la manera como ven a Dios o como se las han enseñado, tratan con sus hechos justificar su vida perdida ante Dios, sabiendo en su enfoque errado que han aprendido de que Dios es indiferente a cómo vivan y además el Dios al que sirven está contaminado con errores como los humanos lo perciben a Él. Número 5. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Israel, la nación en su conjunto, fue llamada a amar a Dios, pero esto era algo que solo podía suceder de a uno, personalmente. Como un solo ser humano al que se le dio libre albedrío, libertad para pensar, cada israelita tenía que tomar la decisión de amar a Dios libremente y no por fuerza, y mostraría ese amor a través de la obediencia, sí, a seguir y observar los 10 mandamientos, no 9 ni 8, los 10 mandamientos. ¿Qué tiene en común los siguientes versículos? Es decir, ¿cuál es el tema común entre ellos?
Deuteronomio capítulo 5 verso 10, capítulo 7 verso 9, capítulo 10 verso 12, capítulo 11 verso 1 y capítulo 19 verso 9, ¿cuánto más clara podría ser la palabra de Dios para que entendiésemos? Así como Dios no solo dice que nos ama, sino también ha revelado ese amor por nosotros mediante lo que hizo y todavía está haciendo, el pueblo de Dios también mostrará su amor a Dios por medio de sus acciones. Y en estos textos vemos que el amor a Dios está indisolublemente ligado a la obediencia a Él. Por eso, cuando Juan dice cosas como pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 5:3. O cuando Jesús dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Juan 14:15. Estos versículos simplemente expresan esta enseñanza básica. El amor a Dios siempre se expresará mediante la obediencia a Dios. Simplemente ha sido así y lo seguirá siendo. Y esta obediencia a Dios significa obediencia a su ley, los 10 mandamientos, que también incluye el cuarto mandamiento, la observancia del sábado, no el domingo. Guardar el cuarto mandamiento no es más legalismo que guardar cualquiera de los otros 9. Aunque la obediencia a cualquiera de los mandamientos puede llegar a ser legalista, este tipo de obediencia no se hace realmente por amor a Dios. Cuando realmente amamos a Dios, especialmente por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, queremos obedecerle, porque eso es lo que Él nos pide que hagamos, tan simple como eso. Cuando Moisés le dijo una y otra vez a Israel que amara y obedeciera a Dios, lo hizo después de haber sido todo el pueblo rescatados y redimidos de Egipto. Es decir, el amor y la obediencia del pueblo eran en respuesta a la redención que Dios había hecho en su favor. El Señor los había redimido. Ahora responderían obedeciendo fielmente a sus mandamientos. ¿Hay alguna diferencia hoy? ¿Cuál es tu experiencia al tratar de obedecer a Dios? Es decir, ¿cuáles son tus motivaciones para obedecer a Dios? ¿Por qué deberías hacerlo por amor a Él? ¿Qué papel debería desempeñar también el temor según la concepción bíblica, según la revelación de Dios, y no como lo hemos aprendido equivocadamente los humanos? Desobedecer los mandamientos de Dios es contrario a decir que amamos a Dios. Número 6. El primer mandamiento. Por mucho que algunos teólogos, por diversas y equivocadas razones, busquen separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, no se puede, no se debe, al menos sin despojar al Nuevo Testamento de su verdadero significado y fundamento. El Nuevo Testamento, en su revelación de Jesús y sus explicaciones teológicas de su vida, muerte, resurrección y ministerio sumo sacerdotal, apunta al cumplimiento de muchas de las profecías y los símbolos y tipos del Antiguo Testamento. En muchos aspectos, el Antiguo Testamento forma el trasfondo, el contexto, la base del Nuevo Testamento. Ambos testamentos son una herencia y revelan la bondad y el amor de Dios. Esta es una de las razones por las que vez tras vez el Nuevo Testamento, incluso Jesús, cita de palabra multitud de veces el Antiguo Testamento. Cuando leemos Marcos capítulo 12 versos 28 al 30, ¿cuál fue la pregunta sobre el primer mandamiento de todos los demás? ¿Qué responde Jesús y de dónde obtiene su respuesta? Es muy interesante que un escriba de aquel tiempo, alguien que había dedicado toda su vida a interpretar la ley y cómo debía aplicarse, haya hecho esta pregunta.
No obstante, por más que entendían que había muchísimas leyes para obedecer, por la tradición rabínica posterior las clasificó y convirtió en mandamientos, cuando en realidad no era así. Y por eso mucha gente se justifica de no obedecer los 10 mandamientos, porque creen que están basadas en esta misma equivocación, y por eso no es de extrañar que buscaran sintetizarlo todo en una sola pregunta. ¿Y qué hace Jesús? Va directamente a Deuteronomio capítulo 6, comentando con él: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4, y luego cita el siguiente versículo también, que indica amar a Dios con todo el corazón, el alma y las fuerzas. Apuntó a la aseveración clave de que el Señor es su Dios, su único Dios, y sobre la base de esa gran verdad son llamados a amarlo supremamente, con todo el corazón, las fuerzas y la mente, y nadie debe de estar por encima de este mandato, ni siquiera nuestro líder religioso, que a veces pensamos que su palabra vale más que la palabra revelada de Dios y que ha llegado hasta nosotros por medio de la Biblia. Por eso haríamos bien en estar consultando la palabra de Dios y, como los bereanos, comparar lo que nos dice con la bendita palabra. Si el mundo hiciera esto, habrían caído muchas cortinas de error que hasta ahora permanecen en la mente de mucha gente. ¿Hay acaso una verdad presente mayor que este mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, la mente y nuestras fuerzas, y obedecer sus sagrados 10 mandamientos? En los últimos días, cuando se desarrollen los acontecimientos finales y todos sean llamados a decidirse por uno u otro bando de una manera muy dramática, los mandamientos de Dios, como dice Apocalipsis 14:12, jugarán un papel crucial. En última instancia, el bando que elijamos se basará en si realmente amamos a Dios o no. Por eso tenemos ya que practicarlos. Este es el tema decisivo, y podremos llegar a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas solo cuando lleguemos a conocerlo por nosotros mismos y experimentemos personalmente su maravillosa bondad, su grandioso amor y su gracia inmerecida hacia nosotros. Si alguien te preguntara cómo llegan las personas a amar a un Dios que nunca han visto personalmente, ¿qué les dirías? Número 7. Conclusión. Y tenemos lo siguiente para meditar. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán el ser cuyo poder creó los innumerables mundos y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, en exaltar, porque se humilló para levantar al hombre caído. Nunca olvidarán que llevó la culpa y la vergüenza del pecado y sintió cuando el rostro del Padre se ocultó de él, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. Y finalizamos diciendo que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, porque el que ahora es nuestro abogado, será el juez en el juicio final y ejecutivo. Él dejó su gloria y se humilló por amor al hombre. ¿Acaso no esto despertará eternamente la admiración, la exaltación, la adoración de todo el universo, y nosotros con todos los seres que nunca han caído? Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y contemplen la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su trono, que es desde la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino nunca tendrá fin, prorrumpirán, soltarán un cántico de adoración, de júbilo, de exaltación, digno
digno es el Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado y nos ha redimido por medio de su sangre para llevarnos a Dios con su propia y preciosísima sangre. Y tenemos para los que van a necesitarlas las preguntas finales. Pueden detener el video para tener tiempo suficiente para leer. Que Dios nos bendiga. Míranos, Señor, desde el cielo, desde el lugar santo y real. ¿Dónde estás tú? Abba, Padre, eres nuestro Dios, libertador, conquistador de nuestra paz. Digno eres tú de exaltación. Cuando vendrás, cuando abrirás el cielo azul para mirar tu majestad, viniendo ya. Tú aceptarás al que confía en ti, no olvidarás, defenderás, tu amor darás, y al fin caerán postrados